Amores que matan. Autoría de Patricia Faur. Tercera parte. La desilusión. 3.1. El ocaso de los dioses o la ruptura del enamoramiento. Nunca es triste la verdad. Lo que no tiene es remedio. Cita de Joan Manuel Serrat. Al mes de convivencia, G estalló de ira porque se pinchó un neumático del auto cuando volvíamos de una fiesta. Yo no entendía nada. No sabía por qué se enojaba tanto por algo tan poco importante. Me hablaba con tanta furia que me sentí muy mal. Me quedé paralizada. Después, esos episodios se fueron repitiendo cada vez más. Yo seguía amándolo. Me sentía cada vez más impotente y frustrada, pero era incapaz de alejarme. ¿Acaso el amor no perdona todo? Testimonio anónimo. Después de un tiempo comenzaron las discusiones, las idas y vueltas, su maltrato y su crueldad verbal que eran matizadas con chistes y regalos. En estas discusiones yo me hacía la dura, pero siempre volvía, y eso me destruía porque sentía que mi estima y mi dignidad se evaporaban. Testimonio anónimo. Y un día, sin previo aviso, llega el momento tan temido. Todo comienza con una ligera crítica deslizada al pasar. Sin embargo, la sensación es tan dolorosa como una puntada en el abdomen. El cielo parece derrumbarse. La primera reacción es el aturdimiento o la culpa. Tal vez no le entendí bien y no quiso decirme eso. Él tiene razón, yo siempre lo estropeo todo. Me cela y me persigue porque está loco de amor. También para ella, los bien aceitados mecanismos de defensa comienzan a resquebrajarse y logra darse cuenta de algunos datos que la incomodan y le desagradan. Ella los desechará de su mente, pero los intrusos insistirán con fuerza. De todos modos, el miedo es más fuerte y la sola posibilidad de ver caer su mundo alejará cualquier amenaza. Cuando una dependiente afectiva se ha construido una relación en su fantasía más allá de los datos de la realidad, no es solo este presente el que se ve amenazado si la relación falla. Es todo un futuro que ella había armado en su interior. Por lo tanto, no es el amado a quien conoce desde hace 2 meses el que corre riesgo de desaparecer de su vida. Es el hombre con el que pensaba compartir sus sueños, vivir juntos, tener hijos, construir proyectos laborales y económicos y presentarse frente al mundo. Esa ilusión es lo verdaderamente adictivo. El otro es una promesa de felicidad. Toda relación debe trabajarse. Nada viene dado fácilmente, sobre todo cuando no se tiene 20 años. Se dirá en un intento de salvataje para no escuchar una realidad que se avecina sombría. Es allí cuando decide redoblar su apuesta. Momento crucial de decisión. Partir y admitir el fracaso de haber elegido a alguien con quien el sufrimiento es una certeza o intentarlo un poco más. Para esto se necesitarán varias cosas. Luchar contra los propios demonios que le dicen una y otra vez que insista que todos los hombres son iguales, que ella ya está grande y el mercado está duro, que tal vez se ha puesto demasiado exigente y está leyendo mucha literatura feminista, que quienes le dicen que se aparte son viejas que están solas y resentidas. Por el frente externo, el acoso será demoledor. El cazador no va a soltar fácilmente su presa. Habrá promesas de cambio, acomodamientos, noches eróticas de reconciliación, regalos y visitas de, entre comillas, buena voluntad al terapeuta. Mucho más internamente, los fantasmas vuelven al acecho. La sola posibilidad de volver a estar sola o de transitar el duelo la acobarda. Momento crucial, decíamos, ya que muchas parejas salen airosas de esta desilusión y comienzan el arduo trabajo de la aceptación. El otro no es como se lo había imaginado, ni ellas son las ya diosas del Olimpo.
Sin embargo, es posible aún amarse con esas grietas y a pesar de ellas. Estos son los amores que avanzan por un camino de crecimiento y de profundidad. Ya nada será como antes, es cierto, pero lo que sigue es más tierno, más seguro, más previsible. Es un terreno sobre el que es posible construir un proyecto. La frustración de no ser todo para el otro abre camino a un tiempo de maduración. La pareja deja de ser un adolescente caprichoso y rebelde para pasar a ser un adulto más conciliador y tolerante. Sin embargo, en muchas relaciones, como decíamos, no se puede avanzar. El estado de ternura no produce el mismo efecto anestésico que la pasión. El amor tierno no es una droga poderosa ni genera vértigo y adrenalina. La sexualidad es más calma y parece aburrida. Por lo tanto, se le sigue reclamando al otro que sea el de antes, el de la ilusión, el que nunca fue. Y la satisfacción a esa demanda es imposible, porque la realidad es que este hombre que está descubriendo no le gusta y no lo acepta. Con este hombre no es posible imaginar lo que se había fantaseado en un principio. También es verdad que en este tipo de vínculos no se elige a alguien que sea capaz de avanzar hacia una rutina tranquilizadora. No olvidemos que ella se sintió atraída por un hombre que garantiza sobresaltos y sorpresas. De esta manera hay excitación garantizada. Momento crucial. Una copa más y nada más. Abrir un nuevo atado. Salir corriendo del casino a pesar de haber perdido para no perder aún más. La razón o la obstinación. El pensamiento o la compulsión. Lo que le conviene hacer o lo que desea. Es difícil no intentarlo una vez más cuando se trata de supermujeres obstinadas a fuerza de pura garra y voluntad, que están habituadas a pelearle a los más duros desafíos. ¿Y si con otra funciona? ¿Y si después me arrepiento? ¿Y si me quedo sola? Vendrá un tiempo de peleas y reconciliaciones, de promesas y desencanto. Sabe que se juega la última ficha, o por lo menos eso cree, y decide apostar, aunque en ello se le vaya la vida. La última película de Maggie Trintignant y Bertrand Cantat. La hija del actor francés Jean-Louis Trintignant murió el 1 de agosto de 2003 como consecuencia de los golpes infligidos por su compañero, el cantante del grupo de rock Noir Désir, Bertrand Cantat. La fama y la popularidad hacen que estas noticias tengan un impacto mucho más fuerte. A veces se piensa que una mujer talentosa, bella, inteligente y famosa es inmune a este tipo de acontecimientos. Tal vez por eso el estupor. Actriz comprometida con los derechos de la mujer. Había trabajado en una serie de películas, entre ellas una realizada por su madre en la que reivindicaba el derecho al aborto. No se sabe exactamente lo que ocurrió esa noche en Lituania en el cuarto de un hotel. Sí se sabe que en medio de un cóctel de violencia y alcohol estallaron los gritos, los insultos y finalmente los golpes, siempre desiguales y asimétricos cuando se trata de un hombre y de una mujer. No se sabe si el edema cerebral por el que Maggie murió fue consecuencia directa de los golpes o se debió a un traumatismo de cráneo al caer desvanecida. Bertrand dejó pasar toda la noche hasta llamar a la asistencia. A la mañana, Maggie estaba en coma y ya era demasiado tarde para salvarla. Como siempre, en estos casos dirá que no fue intención matarla. Y seguramente sea cierto. La escalada de violencia es incontrolable una vez desatada. La intención primera no es matar. De lo que se trata es de ganar una discusión, torcer una decisión, lograr una confesión, forzar al otro a decir y a aceptar algo que no quiere aceptar o que no ha hecho, descargar la ira por un ataque de celos, controlar, doblegar, someter. La mujer le hace frente y se desata en la escalada. Gritan, discuten, se empujan, rompen cosas, hay amenazas.
se dicen cosas dolorosas, humillantes. Ella solo puede golpear con las palabras y ya no puede medir las consecuencias, o cree que podrá controlarlo. Y en un instante, la incredulidad. Los admiradores de Cantan sostuvieron durante un tiempo con vehemencia la hipótesis de un accidente, pero los forenses se manifestaron con contundencia. Maggie Tranitan no murió como consecuencia de un accidente luego de una caída. Su rostro evidenciaba numerosos golpes y las lesiones cerebrales eran similares a las de alguien que chocó con una moto sin casco. Se dirá que Cantan no tuvo la intención de matar, pero Maggie, 41 años, gran actriz, madre de 4 hijos, bella, inteligente, comprometida, hoy está muerta. Te amaré hasta el cielo. Lisa Nowak y Bill O'Fallon. Lisa Nowak fue noticia cuando se convirtió en una de las pocas mujeres astronautas de la NASA en participar como tripulante en una misión del transbordador espacial Discovery. Esta ingeniera aeroespacial con una maestría en ingeniería aeronáutica, nacida en Washington en 1963, coronaba así un gran éxito en su carrera espacial. Trabajaba desde 1996 en la NASA, en tareas de control de misión y comunicaciones en vuelos tripulados. Casada y con 3 hijos, un día dejó de lado medallas, diplomas y honores, y como poseída por la furia y los celos, destrozó su carrera y su vida. Lisa fue acusada de rociar con gas pimienta por la ventanilla del auto en el aeropuerto de Orlando a quien consideraba su rival por el amor de un hombre, su colega, la astronauta Colin Shipman. Shipman enviaba mensajes de texto y tal vez sostenía una relación amorosa con Bill O'Fallon, otro astronauta con quien Nowak había mantenido un romance. Nowak se declaró inocente del intento de secuestro y de agresión, no obstante lo cual fue llevada a prisión. Salió en libertad bajo fianza, pero con un rastreador colocado en su tobillo para vigilar que no se acercara a Shipman. Los celos no le permitieron pensar cuando manejaba como enloquecida en el trayecto de 1500 kilómetros que separan Houston, Texas, de Orlando, Florida, para encarar a su rival. No pudo pensar tampoco en su marido y en sus 3 hijos para detenerse. No pudo pensar en las consecuencias para su carrera y para su vida cuando cargaba en su auto una pistola de aire comprimido, un cuchillo, guantes de goma, bolsas de plástico y un dispositivo para lanzar gas pimienta. Cuando declaró ante el juez, Lisa dijo que solo quería conversar con Shipman y que nunca fue su intención hacerle daño. Sus sueños de mirar la Tierra desde el espacio y de flotar graciosamente contra la ley de la gravedad se derrumbaron cuando la NASA la despidió del cuerpo de astronautas en marzo de 2007. Nowak fue enviada nuevamente al ejército mientras espera su proceso judicial. 3.2. Golpes que no dejan marcas visibles. La violencia emocional. La escena transcurre en una comisaría. El diálogo se produce entre una mujer, víctima de agresión conyugal, y un policía. El policía dice: dígame, ¿dónde la agredió? No tengo nada por fuera, es por dentro. Vamos a ver si puede describir lo sucedido. Dice que no la agredió físicamente, la insultó, la amenazó verbalmente. Lo ha roto todo. ¿Ha roto objetos suyos personales? Todo, lo ha roto todo, todo, todo. Delfín, te doy mis ojos de Isier Bolaín. Es muy difícil tener clara conciencia del maltrato emocional. Se trata de una violencia callada, sorda, imperceptible para el ojo no avesado. Cualquier observador externo vería en esos simples gestos cotidianos una expresión de la áspera rutina que une a 2 personas y nada más. Al principio es una crítica, pero te lo digo por vos, es por tu bien. Luego son miradas, gestos, sarcasmos, ironías, descalificaciones veladas. No hay marcas visibles,
pero el efecto es demoledor. El silencio y la indiferencia pueden ser armas mortales si son utilizadas convenientemente. Recordemos que en estos vínculos hay una mujer con una identidad frágil, dependiente de la validación externa, desesperada por ser aceptada y querida. Ella lo aborda con frecuencia. Necesita saber. Le pregunta si la ama, si se siente bien con ella, si le pasa algo que está tan callado, si ella hizo algo que le molestó. Silencio. Dentro de su cabeza, en cambio, se oyen cientos de voces que gritan: ¿qué hice mal, Dios mío? ¿Qué dije? ¿En qué fallé? Ella corrige la acción a ciegas, no sabe por dónde avanzar, y entonces lo hace por el peor camino, la insistencia. Ella escala en la demanda, él en la evitación. El silencio, la tortura, es una amenaza permanente que la deja fijada con los ojos sobre él. No puede reaccionar, no puede pensar que no es ella la responsable de su mal humor o de su mutismo. Se ha hecho cargo de todo durante toda su vida y ahora, como es natural, supone que es la responsable de la desdicha de su amante. Si él es infeliz, es por culpa de ella. Y lo peor es que no sabe qué hacer para hacerlo salir de ese estado. Cada vez se acerca para intentarlo, recibe un gruñido. Es lógico, se dirá, nadie aguanta que le estén encima todo el día. Así que trata de desmarcarse y se concentra en su propia vida, pero no le será tan fácil. Por el rabillo del ojo lo está controlando todo. Si hoy llegó mejor, si hace días que no tienen sexo, si ha vestido con sus mejores ropas para ir a trabajar. Ella se armó un mundo sobre la base de este amor. No puede descuidar el más mínimo detalle. No se lo perdonaría. Llega un día en que no aguanta más y estalla. Le dice todo lo que ha estado callando durante meses y pone en palabras las cosas que solo fueron dichas a medias. Pero descubre con horror que no hay lugar para su ira en esta relación, y mucho menos para la depresión o el mal humor. Es una relación donde no pueden tener lugar los reclamos. Si vamos a empezar con estas cosas, nos separamos, dice él. Y ella retrocede aterrada, confundida, aturdida, humillada. Las mujeres que participan de estos vínculos han ido naturalizando el maltrato. Las cosas que al principio les parecían insoportables se han ido acomodando con el correr del tiempo y ahora no parecen tan graves. Los umbrales de tolerancia al sufrimiento y al dolor emocional parecen ser muy altos. Soportan lo que otras mujeres no tolerarían ni un minuto. El crecimiento de este tipo de violencia es casi imperceptible. Él es un seductor y un manipulador bien entrenado. La gente lo adora. Es encantador con todo el mundo. Por lo tanto, los demás le dirán a ella que está exagerando, que está loca y que lo interpreta todo mal. Por su parte, ella no confía en sus propias percepciones. En muchos casos, ha sido abusada en su infancia, así que no sabe en quién confiar y a quién creer. Solo sabe que se siente mal, que el dolor en el pecho es cada vez más fuerte, que no puede dormir, que no tiene apetito, que no puede concentrarse. Se siente frágil y vulnerable. Se enferma físicamente. Habíamos mencionado algunos de estos síntomas en la fase del enamoramiento. Probablemente ella crea que ese dolor en el alma es amor. Las mujeres que toman parte en estos vínculos están lejos de ser inútiles o tontas. Por el contrario, se trata de una mujer hiperresponsable, con tendencia a la culpabilización y sobre todo vital y potente. Estas mujeres tienen todos esos atributos, pero están desvalorizadas y no se lo creen. Siempre se sienten en falta y en el fondo sienten que no son merecedoras del amor, del buen amor. Han crecido desarrollando una pobre autoestima y tienen una personalidad con aspectos melancólicos. ¿Por qué vemos tan a menudo relaciones asimétricas que no podemos explicar y que llevan al observador externo a sorprenderse y murmurar? ¿Por qué tantas mujeres permanecen al lado de hombres que las maltratan emocionalmente sin poder despegarse de ellos?
¿Por qué si son tan inteligentes, productivas y capaces en otras áreas de su vida, no son capaces de discernir con claridad a la hora de hacer una elección de pareja? Dijimos antes que se trata de un encastre perfecto. Hay algo de ellas que no tienen y que ven en el otro. No saben bien qué es, pero las encandila. Una mujer inteligente y poderosa, pero a la vez insegura y desvalorizada, se sentirá seducida por un hombre narcisista. Si ese hombre maravilloso la mira, ella se sentirá valorada. Lo que no sabe es que ella lo ha idealizado y ve en él condiciones que él realmente no tiene. Por lo tanto, ella se tiene que destacar, pero no tanto como para hacerle sombra. Una mujer con una compulsión a dar y que no pide nada a cambio encaja a la perfección con un egoísta y mezquino. Solo que en el momento en que ella quiera pedir, se encontrará con alguien que no tiene nada para dar. Una mujer responsable, potente y con poca conexión para el placer admirará a un hombre inmaduro, infantil, creativo y poco estructurado. Ella quedará encantada por la capacidad de él para el ocio y a él le vendrá muy bien la relación de ella con el deber. Estas mujeres presentan todos los rasgos que las hacen el blanco perfecto para un simulador, un manipulador, un mentiroso o un explotador. Ellas tienen una tendencia a la idealización porque necesitan desesperadamente amar a alguien y eligen por lo tanto a alguien que sabe venderse bien. Decíamos antes que no podemos esperar que un hambriento seleccione bien cuál es el mejor alimento que debe comer. Más bien pensamos que en su desesperada búsqueda verá como un manjar sabroso a cualquier resto de comida que le acerque. Del mismo modo, una dependiente emocional es como una mendiga de amor y no será muy selectiva a la hora de hacer sus elecciones. Decíamos que estas mujeres tienden a idealizar a sus parejas. Esto quiere decir que les atribuyen condiciones que en realidad ellos no tienen y por otra parte aumentan y exageran hasta la perfección otros rasgos que sí poseen. Este mecanismo viene de la mano de la negación, otro mecanismo psicológico que tiende a ocultar o borrar de la conciencia todo aquello que no queremos ver. La mujer que cree haber encontrado a su hombre borrará todo dato o indicio que no encaje con el ideal de hombre que ella ha creído encontrar. De este modo interpretará como un hombre interesante a un hombre que en realidad es distante y esquivo. O verá un artista brillante y provocador en alguien que tal vez sea un transgresor sin escrúpulos. O cree encontrar aspectos muy viriles y protectores en un hombre violento. Un ciclotímico cambiante le resultará sorprendente y un vago irresponsable podrá parecerle un bohemio intelectual. Pero lo que es común en todas las elecciones es que estas mujeres con una deficiente autoestima elegirán a alguien que se ama a sí mismo de una manera tal que los demás casi no tienen cabida en su mundo. Un hombre narcisista con muy poca capacidad para dar amor y para satisfacer las necesidades de los otros. Sin embargo, esto no es un problema para la dependiente emocional, quien en principio está muy ocupada en capturar y seducir a ese galán requerido por todas. Empleará todos sus recursos para ser, entre comillas, la mejor, la insustituible, la geisha, mientras que su compañero no opondrá mayor resistencia en dejarse amar y conquistar. Cuando ella crea que ha obtenido el amor del otro y sienta que por fin ha logrado franquear su barrera emocional, pedirá su parte. Ella querrá cobrar su factura y reclamará ser amada, cuidada y atendida del mismo modo. Su espanto será grande al comprobar que el otro no está dispuesto a cumplir con esta parte del contrato, no solo porque no era esto lo pactado, sino por algo mucho más grave. Él no tiene con qué. No se puede dar lo que no se tiene, y ella ha elegido a alguien que tiene amor solo para sí mismo. En la dependencia emocional es difícil encontrar relaciones de paridad.
De hecho, una pareja en la que el amor es recíproco es un modelo afectivo, en el que sería extraño que ocurran situaciones de sometimiento y maltrato emocional. Las mujeres que entablan vínculos adictivos ubican a la pareja en una situación de poder desde donde el otro puede ejercer sobre ellas una influencia digna de un hechicero. La fascinación que les provoca este tipo de hombres, sumada a su gran carencia afectiva y a un estado de necesidad que las priva de la capacidad de elección, resultan un cóctel explosivo para hacer surgir una relación de explotación emocional. Antes decíamos que esta es una danza que se baila de a dos, y vemos que hay dos bailarines cuyos pasos encastran a la perfección. Tal vez la diferencia radique en que la mujer que es víctima de este tipo de violencia no conoce todas las reglas del juego. En cierto sentido, el narcisista la hace actuar y ella compone su personaje sin tener demasiada conciencia. Hay un momento de esta danza en el que hay dos bailarines, pero solo uno marca el paso. La compañera comienza a sentirse mal, pero no entiende muy bien por qué. Está aturdida, bloqueada, no puede pensar. Los mensajes que recibe son contradictorios. En lo verbal se le dice una cosa y en los hechos ocurren otra. Mientras en un canal de comunicación ella escucha declaraciones amorosas que la hacen sentir única y deseada, en otro canal recibe datos, gestos, silencios, excusas, ironías, que no corresponden con los primeros. Cuando la actriz francesa Isabelle Adjani puso fin a una relación de 2 años de vida en común con el músico Jean-Michel Jarre, lo acusó de asesino serial emocional. El músico ya había abandonado a la actriz Charlotte Rampling por ella, de modo que no era la primera vez. La seducción es el arma fatal de un perverso, decía la actriz, quien se refería a la posibilidad de llevar a otra persona a la muerte sin tocarla. Ella se había enterado por la prensa que estaba siendo engañada al ver una foto de Jagger con otra mujer al mismo tiempo que ellos planeaban su casamiento. En un reportaje concedido al Express, Adjani hizo casi un ensayo sobre el tema de la infidelidad, la mentira y la manipulación. Cuando la periodista le preguntó sobre las diferencias entre un simulador y un actor, Adjani respondió: un perverso hace desaparecer a su compañera, la reduce al estado de objeto. En la vida real, un actor simulador organiza él mismo su puesta en escena y lo hace para que todo esté arreglado a su favor, para lograr sus fines. Entonces la persona que está siendo manipulada queda a su merced. Responde a órdenes que no puede registrar en tanto que órdenes, a consignas que no puede reconocer en tanto que consignas. Es un instrumento. La víctima no ve nada, no comprende nada. En síntesis, ellos no actúan juntos. Es la diferencia mayor. ¿Cuál es el arma que puede matar a una dependiente emocional? La amenaza del abandono, el desamor, el engaño, el silencio. Ella necesita saber que él la ama y que la ama solo a ella. Y su necesidad la hace vulnerable al más mínimo cambio de humor o actitud que le puede indicar que no es amada. Como un jugador compulsivo subirá la apuesta. Si no es suficiente con esto que soy, que doy y que hago, entonces me esforzaré el doble. Ella no puede retirarse del juego. Siente que está perdiendo y pretende recuperar lo invertido, y perderá mucho más. Una de las características de la comunicación en la violencia emocional es que no es directa. Las insinuaciones, el lenguaje no verbal, los comentarios sarcásticos, los entre comillas chistes. ¿No ves que sos una loca que no tiene sentido del humor? Y sobre todo, el silencio. Este tipo de comunicación confunde, aturde y hace que el otro esté más pendiente. Es una comunicación que intenta dejar al otro en un estado de intranquilidad permanente para poder tener control sobre él. Veamos con precisión el significado de algunos términos.
sarcasmo, burla sangrienta, ironía mordaz y cruel con que se ofende o maltrata a personas. Descalificar, desacreditar, desautorizar o incapacitar. Desprecio, desestimación, falta de aprecio, desaire, desdén. Estos son algunos de los mecanismos con los que se ejerce el control en el abuso emocional. En la comunicación perversa, el que ejerce violencia emocional le hace actuar la locura al otro. No es infrecuente escuchar a una mujer decir que mientras él le hablaba en un tono monocorde, distante, frío y sin alzar la voz, ella sentía que él le asestaba puñaladas en medio del pecho. Las cosas más terribles pueden decirse con una sonrisa en la cara. Cuando ella cree enloquecer y comienza a gritar, a pedir aclaraciones y a defenderse, será acusada de loca o histérica, y él dará por terminada la discusión. En el capítulo sobre estrés conyugal veremos los daños que esta situación provoca en la salud. El maltrato psicológico se va naturalizando en las relaciones a un punto tal que, en muchos casos, es difícil de reconocer para quién lo sufre. Las mujeres que participan de estas parejas se quejan por muchas otras cosas: sus depresiones, sus angustias, su falta de deseo, su falta de energía, pero no logran relacionar ese estado con el maltrato al que se ven sometidas. Son como boxeadores que solo ven los hematomas y sienten el dolor cuando se bajan del cuadrilátero. Cuando escuchamos sus historias, vemos un factor en común. Todas ellas eran, al inicio de la relación, mujeres potentes, vitales, hiperactivas, seductoras. Con el paso del tiempo comienzan a marchitarse, como si alguien las vampirizara. Lo que vemos es que le han prestado su potencia a un hombre impotente, a alguien que no es capaz de cargar con su propia vida. Ellas lo advierten y no les gusta. Quieren ver en él a un hombre fuerte y valioso, de modo tal que le otorgan sus propios recursos para ver en él al amado con quien soñaron. Sin embargo, cuando este hombre se apodera de esos recursos y los hace propios, ellas se quedan vacías. Son ahora ellos quienes las han vuelto impotentes. Ellas esperan un reconocimiento que no llega, lo mendigan, lo imploran, pasan la factura, se enojan, reprochan, le quieren recordar que ellas le habían prestado su vitalidad para ser amadas. Lo idealizaron y el otro no tuvo ninguna dificultad en creérselo. Ellas saben elegir a alguien cuyo narcisismo está intacto, y él es ahora quien las amenaza. Si ella deja de idealizarlo, él se irá con otra que lo mire con fascinación. El narcisista no resiste que dejen de adorarlo, y mucho menos que le vengan a contar qué es lo que le falta o en qué falla. Ellas han creado un ídolo para adorarlo, y los dos se han enamorado de él. Cuando ella comienza a resentirse porque necesita ser halagada y reconocida, se da cuenta de que no hay más espacio. En esta cama todo el lugar lo ocupa él. Es allí donde comenzará la escalada de violencia. Ella quiere recuperar el brillo que le pertenece, pero él se lo ha apropiado. Y es fácil abandonar a una mujer que se quedó vacía, suplicante, sin proyectos, dependiente, y que además grita como una histérica o se deprime y llora. Esta es la escena temida, y cualquier cosa, por poca que sea, será mejor que el abandono. Entonces vuelve a la posición inicial, vuelve a callar sus reclamos y se queda. Pero llegará un tiempo en que no aguante más. No podrá disimular la resaca emocional y el dolor se le notará en la cara y en el cuerpo. Así como el fumador se encuentra un día frente a la placa del pulmón dañado que le cuenta que se le acaba el tiempo, la adicta a una relación siente que ya no hay autoengaño que resista. No sabe cómo afrontar a su entorno. Ya todos se dan cuenta por lo que está pasando y solo esperan la señal para entrar en escena. En estas relaciones se va produciendo un aislamiento social que empeora el cuadro, ya que no hay redes a las que acudir. El trabajo de aislamiento es sutil y progresivo. Él le dice que sus amigas y sus familiares le tienen envidia.
o se pone molesto e irascible cuando ella se encuentra con ciertas personas. Ni qué hablar del terapeuta, quien será demonizado por, entre comillas, llenarle la cabeza. Lo primero será salir de la posición de objeto. Ella deberá reencontrar sus pedazos y volver a habitarse desde la dignidad. Algo o alguien en algún momento le volverá a decir, y ella por fin podrá volver a escuchar que ella no es responsable de este desamor, que tiene derecho a ser bien tratada y bien amada. Poco a poco recordará cuáles eran sus valores y sus escalas de tolerancia. Se dará cuenta de que aceptó cosas que siempre le habían parecido inaceptables y comenzará tímidamente a decir que no. Tendrá que trabajar sobre su terror a la soledad y darse cuenta de que no puede pagar cualquier precio para creer que está en pareja. Deberá redefinir sus límites para volver a reconocerse y reencontrarse. Encontrará que no había nada de malo en muchos de sus actos que habían sido enjuiciados duramente por años. Y lo más importante de todo, deberá resistirse a los embates, ya que el otro utilizará todas sus estrategias para que ella vuelva a la posición inicial del juego. No será fácil. Intentará confundirla, amenazarla, darle lástima, seducirla. Quizá lo más difícil sea aceptar que no siempre es la entre comillas buena, ya que será acusada de egoísta, malvada y especuladora. Encontrará que pagó altísimos precios por mantener ese rol de la mujer buena, tolerante e incondicional. Y una mañana, al despertar, se percatará de que ocupa un espacio que tiene volumen, deseos, confianza. Su alma habrá vuelto a habitarla. Paz y amor y muerte. Barba Azul, el unicornio. Ira Hinehor y Holly Maddox. Cuenta la leyenda de Charles Perrault que existió un hombre que poseía hermosas casas en el campo y la ciudad, con incontables riquezas en oro y decoradas con lo más fino de la época. Pero, por desgracia, su aspecto no lucía tan bello como sus pertenencias. Tenía el hombre una horrible barba azul que ahuyentaba a todas las mujeres del lugar. Para conquistar a alguna de las dos bellas hijas de una elegante vecina, convenció a la madre de invitar a las doncellas a su casa. Las jóvenes no miraban con agrado la invitación, sobre todo porque no sabían mucho del pasado de aquel hombre que, según contaban, se había casado varias veces sin que se supiera cuál había sido el destino de esas mujeres. La menor de las jóvenes al poco tiempo encontró que la barba ya no era tan azul y empezó a encontrarle atractivo al misterioso hombre. Arreglaron la boda y se casaron. Al poco tiempo, en ocasión de partir de viaje, Barba Azul le dijo a su mujer que en su ausencia ella invitara amigas a la casa para sentirse acompañada. Le dejó las llaves de todos los aposentos, pero le hizo una advertencia. Podría usar todas las llaves menos aquella llavecita pequeña que abría un pequeño gabinete. Como es de suponer, la curiosidad fue más fuerte y la joven transgredió la orden. En el gabinete halló un macabro cuadro. En el piso había sangre coagulada en la que se reflejaban los cuerpos degollados de todas las que habían sido las esposas de Barba Azul. Los embaucadores ejercen una enorme fascinación sobre las dependientes afectivas. No es mi interés presentarlas como niñas ingenuas y crédulas, víctimas de un tramposo psicópata. Más bien creo que en su afán omnipotente y en su desvalorización se sienten las elegidas, cuando un hombre inalcanzable que ejerce su atracción sobre miles de mujeres pone el ojo sobre ellas. Esa irresistible sensación de haber entrado en el selecto grupo de las mujeres amadas por ese hombre especial les impide ver qué se esconde detrás de un perverso. Por otra parte, el perverso es un verdadero hechicero que utiliza sus mejores artes para la simulación. Y al igual que los ilusionistas, llama la atención con rápidos movimientos para que no se vea la trampa que se oculta por detrás.
Hace unos pocos años, en julio de 2001, en Estados Unidos, finalmente Ira Eyehart escuchó sin inmutarse el veredicto que lo encontraba culpable de asesinato y lo sentenciaba a prisión perpetua. Había huido de la justicia durante un cuarto de siglo. Ira Eyehart se hizo famoso en Estados Unidos en la década de los 60 por ser uno de los primeros impulsores del movimiento ecologista. Los movimientos pacifistas de los años 70 lo encontraron a la cabeza de la New Age. Eran los tiempos de los hippies de Woodstock, donde todas las proclamas hablaban de paz y amor, y los jóvenes marchaban contra la guerra de Vietnam. Él era el símbolo de la contracultura y la revolución antibélica. Aun cuando todas las pruebas lo incriminaban, negó su culpabilidad y, como buen psicópata, endilgó la responsabilidad a la CIA. Según él, le habían montado una trampa, ya que Eyehart tenía pruebas de experimentos que los servicios secretos realizaban para controlar la mente de los ciudadanos. No hace falta ser psicólogo para entender este mecanismo de proyección en alguien que intentó influir y manejar las mentes de muchos jóvenes de su generación. Entre ellos se encontraba una jovencita llamada Holly Maddox, quien sucumbió ante los encantos del gurú del hipismo. En la primavera de 1977, Holly, relata a su familia, decide separarse de Ira, luego de 5 años de noviazgo, para irse a vivir a Nueva York con otro hombre. Desde entonces no se supo nada más de ella. Eyehart, quien se hacía llamar Unicornio, por lo que significaba su apellido en alemán, se va del país y vivirá prófugo y con nombres falsos durante 25 años en distintos países de Europa. Mientras tanto, los vecinos del piso de abajo que compartía Holly y Eyehart denuncian filtraciones de una sustancia nauseabunda y pestilente. Los detectives contratados por la familia Maddox descubren un dato inquietante. Eyehart le habría pedido ayuda a 2 amigos para desembarazarse de un baúl que estaba lleno de documentos secretos. Logran así la orden judicial para entrar a la casa y se revela el macabro hallazgo: el cuerpo putrefacto de Holly encerrado en un baúl por 18 meses en el placard del departamento de Eyehart. Los forenses dirán que Holly presentaba signos de haber sido golpeada varias veces contra el suelo y encerrada viva. La relación había sido tormentosa, con peleas y reconciliaciones hasta que Holly decidió abandonarlo. La policía cree que Holly ya no vivía con Eyehart cuando fue a la casa de él a buscar sus pertenencias. Fue entonces que ocurrió el crimen. Cuando Eyehart fue localizado en el oeste de Francia, vivía con la sueca Annika Flodin, una rica heredera de 46 años quien más tarde rechazaría favorecerlo como testigo en el juicio en los Estados Unidos, porque según ella, no quería ayudar a un fugitivo. Annika sostuvo todo el tiempo que desconocía el pasado de su pareja.